¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña aquí en el Minutero. Nos puede seguir y gracias en Facebook, en YouTube y en el minutero.com. Gracias de verdad por acompañarnos en esta cápsula sabatina. Y fíjese que esta semana que termina fue muy comentado el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues dicen que fue una mañanera más. La única diferencia es que ese mensaje pues lo dio a conocer en el 75 aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Y habló, pues mire, habló de que a Benito Mussolini, al dictador fascista italiano, le pusieron Benito pues por nuestro héroe nacional, por don Benito Juárez. Fue una de las cosas trascendentes que dijo. Otra, que habló del avión, que México tenía un avionzote, bueno, todavía lo tiene porque está arrendado, que era para 200 y pico de pasajeros, pero que se hizo para 80 y que se rifó y que luego se va a vender. Algo así medio surrealista. ¿Qué habrían pensado los jefes de Estado del planeta Tierra al escuchar semejante cosa? Yo aquí tengo, mírenlo, enmarqué mi boletito de la rifa del avión, del no avión, porque pues nunca se rifó el avión. Y bueno, también el presidente habló de economía. Dijo que íbamos muy bien en lo de la pandemia y que muy bien para enfrentar esta gravísima crisis económica. Para tener una idea, pues estima que este año el Producto Interno Bruto, aunque el presidente dice que ya no lo va a medir, que él va a medir la felicidad interna bruta. Todavía no nos ha dado a conocer los indicadores de la felicidad. Pero, pues el Producto Interno Bruto, que él dijo que íbamos a crecer por lo menos el 4%, la verdad es que vamos a decrecer, ya ni el mediocre 2% de los tiempos de a quien él le dice el comandante Borolas, de Felipe Calderón o de Peña Nieto. Vamos a decrecer esos 2 puntos y de ahí del 0 pues caer hasta el 10% este año, y todo eso pues se refleja en desempleo, en más pobreza, en miseria, y que van a sufrir más los pobres de este país. Nada más en estos meses pues se perdió 1 millón de empleos y pues la cuestión, le digo, económica pues está muy mal en el país. Esto es lo que comentó el presidente ante los jefes de Estado, los jefes de las naciones que están afiliadas a la ONU. Lo que más nos importa es salvar vidas. Se va avanzando. Y también en lo económico, porque no aplicamos la misma estrategia de siempre, de endeudar al país, de rescatar a los de arriba, con el sofisma de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. ¿Qué hicimos? Pues estamos apoyando abajo y de manera directa. El presidente es muy optimista. La verdad, ojalá pues que no se incrementara el número de pobres. Él dice que vamos a tener una especie de caída y que luego va a ser como una V, una palomita. Otros dicen que va a ser así como la de la marca deportiva, esta marca deportiva. Pero hay quienes, y vaya que son un economista reconocido, que fue maestro del secretario de Hacienda, maestro de la secretaria de Economía, maestro del vicegobernador del Banco de México, el 2 veces doctor Mr. Miyagi, Alejandro Mungaray, dice que no va a ser
así como una V, que va a ser una U o una así muy alargada, y que pues los meses que vienen van a ser complicados, por desgracia, en materia económica. La veo porque la economía mexicana ya traía problemas estructurales. Estaba una buena parte de su dinámica de inversión estaba muy atenta de la renovación del acuerdo del famoso TLC en el nuevo Telecán. Muchas de la primera generación de acuerdos que se lograron habían dejado de lado los temas ambientales, los temas laborales y algunos asuntos de reglas de origen, sobre todo en igualación de salarios en algunos segmentos de procesos productivos, principalmente en esta automotriz. Digamos, ignorando el reclamo norteamericano de que en algunos segmentos se estaba dando lo que podría parecer un dumping salarial, ¿verdad? Es decir, fincando una competitividad solamente con base en bajos salarios y no con otra cosa. Entonces esa parte no había sido resuelta y eso tenía estimulado un nivel de inversión. Al renegociarse el Telecán, se introdujeron los temas ambientales, los temas laborales y se revisaron reglas de origen. Entonces realmente los estímulos para invertir en México no son los mismos cuando hay regulaciones ambientales, laborales y salariales que cuando no los hay. Es decir, por supuesto que tendríamos que pensar en una dinámica de inversión menos fluida. Bueno, Alejandro Mungaray, ¿cómo va a estar este fin de año para el país? No hay buenos augurios, por desgracia, en materia económica. Mucho desempleo, las personas se gastaron sus ahorros, los que tenían. Escuchamos ayer a estas maestras de las estancias que tienen 6 meses sin trabajar, algunos muchos más tiempo desde finales del año pasado. En materia económica, pues 2020 para millones de personas en el mundo, en especial para nuestro país, para muchos mexicanos, van a pasar una Navidad muy triste. Sí, señor, porque además también hay un proceso externo al país donde pues los temas de recuperación no son fáciles. Aparte de la pandemia. Pues la pandemia no hace más que profundizar un tema que ya venía de suyo, ¿verdad? Haciendo... por eso es que, pues, los mexicanos que somos muy ingeniosos, pues buscan qué hacer. Algunos venden tapabocas, otros hacen empanadas, otros venden tortas, otros venden ropa en línea. Andan buscando pues la manera honesta de ganarse la vida. Por eso es que en la informalidad actualmente hay 31 millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Muchos de ellos son los más vulnerables precisamente por eso, porque no cuentan con el sistema de salud. El Seguro Popular desapareció porque tienen ingresos muy precarios, es poco lo que ganan, pero bueno, va creciendo el número de trabajadores informales. Cuando el cambio político ocurrió en este país, nos asustábamos porque el 57% de la economía, 56-57% de la economía era informal. Hoy en los datos de INEGI que se publican la semana pasada estamos en 63% de informalidad, o sea, no es un tema menor. El cambio de gobierno, el cambio de ciertas reglas, cierta eliminación de ambientes de impunidad, ha frenado muchas inversiones de las que yo he llamado las famosas inversiones espurias, ¿no? Esas que se parece que son muy generosas, pero al amparo de las protecciones y las turbiedades. Sin embargo, la pandemia
pero sobre todo la falta de una reconstrucción de políticas institucionales que existían y fueron desbaratadas, está dando lugar a una informalidad mucho más alta. Entonces eso quiere decir que independientemente de las razones, las circunstancias que está viviendo el país está llevando a resultados más catastróficos en términos de las formas institucionales en que la gente pueda obtener la remuneración de su trabajo, ¿no? Así que eso de que vaya a ser una V, ojalá fuera así, que caímos 12%, que se cayó la economía, que se perdieron más de 1 millón de empleos, que hay 31 millones de trabajadores informales, que la demanda, la oferta y la demanda, pues también se cayeron en el país. Digo, el presidente ve con mucho optimismo todas estas cosas, pero pues la recuperación va a venir lenta, como el futuro, como diría Benedetti, el futuro viene despacio, algo así, pero viene. La recuperación va a ser muy lenta. La economía va a cambiar, habrá que esperar para ver exactamente en qué cambia y qué no. Estas confusiones extrañas que hay en el mundo ahorita, estas oraciones a lo chino, por ejemplo, que China lo hace bien, a veces se les olvida a los analistas o a los mismos hombres de negocio que al final de cuentas lo que está pasando en China es el ascenso y predominancia de un capitalismo de Estado que en teoría todo el mundo no lo quiere tener. Entonces habrá que ver. China, con todos sus detalles de falta de democracia, cero respeto al medio ambiente y muchísimos temas que son cuestionados en el famoso mundo occidental, es la única economía que va a crecer positivamente, un 8%. Mucho. Para el tiempo que sí, porque todas las demás decrecerán. Entonces va a ser un ambiente complicado, por eso cuando se hacen cuentas, si tú caes 10 y te recuperas 4, sigues 6 abajo. Por eso yo digo que la recuperación no va a ser así, la recuperación va a ser más plana, puede llegar hasta el 21. Bueno, pues qué más explicación, pues, que la situación no está para que sea un crecimiento de palomita. Desde el año pasado ya veníamos cayendo, teníamos un decrecimiento. La verdad, la situación económica del país está mal y aparte el ambiente social, el ambiente político, no solo es la crisis del coronavirus, además de la crisis económica está el otro virus, el virus del plomo, Susano. Pues imagínense, cerca de 3,000 muertos, homicidios culposos por las balas. 100 diarios. 100 diarios. Es una situación complicada. Viene un proceso electoral. ¿Cuál va a ser el ánimo de la población para el año que entra? En las elecciones de menos de un año falta para la elección, ahora sí que más grande de la historia, donde van a ir gobernadores, presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados federales. Va a ser una gran elección, gran por el tamaño, no creo que va a ser una gran elección, quién sabe cómo se vayan a poner las cosas, sobre todo en ese ánimo, después de que en el país se van a registrar más de 200,000 fallecimientos por el COVID y pues millones han perdido su empleo o han dejado de percibir ingresos. La vida, el COVID, pues nos cambió la vida y vivimos, dicen, la peor crisis desde la Gran Depresión del año 29, 30, 31, 32. Lo cierto es que la situación es totalmente diferente. En México, en esos años de la Gran Depresión, pues había 15 millones de habitantes. La otra crisis, que fue la de 1982, que la relata aquí en estos
en esos libros de mis tiempos, López Portillo, la devaluación. Hay unas frases, bueno, ahí lo tengo, déjeme tomarlo. Donde el presidente se queja amargamente y las tengo aquí algunas de ellas señaladas. Hablan de su casa, así como la Casa Blanca es la casa del perro. Pero dice él, sin embargo, la gente del pueblo es cariñosa, especialmente cariñosa. Bueno, lloró el día de su informe, de aquel informe de gobierno, pero aquí le digo, habla precisamente de este tema, de esa gran crisis que se vivió en el año 82, pero eran 72 millones de mexicanos. Luego vino la crisis del tequila con Ernesto Zedillo, eran 94 millones. Hoy en esta, vino la crisis con el Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón Hinojosa, en 2008, ya el país estaba sobre los 111, 112 millones. Actualmente somos 127 millones. Vamos a ver qué dice el censo de mexicanos. Y cada vez con menos recursos el gobierno, para darle, como dice el presidente, a los de abajo. Los pobres siempre son la bandera. Aquí López Portillo lloró por los pobres. Aquí está en su segundo informe de gobierno. Díaz Ordaz, por ahí tengo, también en uno de sus informes, también se refirió a los pobres. Los pobres, esas manos, dice, me conmueven y ellos son tan buenos y se conforman, dijo en ese informe Gustavo Díaz Ordaz, los pobres se conforman con tan poco. Qué frases, ¿eh? Y ahora, pues aquí este es el presidente de los pobres, pero lo que sí está haciendo es pobres a muchos mexicanos. A ese paso, pues todos vamos a ser pobres, Susano, como él quiere. Claro, él vive en Palacio. Imagínese usted nada más vivir en Palacio. Pues de la casa presidencial irte a vivir a un palacio, pues ¿de qué se trata? Como que no hay mucha congruencia en eso. Si hubiera ido a vivir como lo hacía Pepe Mujica, a su casita, a su ranchito chiquito, cultivaba la tierra y todo, pues nunca se fue a vivir a Palacio, en su Volkswagen, en su bocho. Pues digo, ese es un verdadero ejemplo de austeridad republicana, pero aquí te vas a vivir a Palacio, te subes a las sillas de Palacio, en eso que hizo con Epigmenio Ibarra. Es un lujo increíble, es volver a lo que significa el palacio. ¿Quiénes vivían en los palacios? Pues los monarcas, la monarquía, el antiguo régimen. Pero en fin, vamos a ver cómo se ponen las cosas para este próximo año. Por lo pronto, y como dicen por ahí, este año ya se lo llevó la pandemia. De hecho, yo plantearía como hipótesis que los niveles de bienestar deteriorados que permitieron o que estimularon el hartazgo social y económico para que el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los demás oleada morenista llegara al poder en 2018, se están recrudeciendo para las elecciones de 2021 y habrá que ver, independientemente de las encuestas, independientemente de las propagandas, independientemente de los estilos de hacer política, ya sea mediática o por tierra, la verdad de las cosas es que la moneda está en el aire, porque habrá que ver si el factor estructural del bienestar le hace caso al discurso mediático o le hace caso a la falta de frijoles y alimentos básicos en las familias, ¿verdad? Yo creo que las circunstancias económicas de aquí al 21 van a ser similares o más complicadas, más allá de si se pelean y si se dicen cosas y no se dicen cosas. Yo creo que hay factores estructurales, los que tienen que ver con el bienestar, que se
por más buenas intenciones que ha habido, no se han podido atender como se quisiera. La pandemia fue Gracias por acompañarnos, gracias al doctor Alejandro Mungaray Lagarde, a Mr. Miyagi, por sus comentarios. Yo creo que aclara muy bien esta situación de la economía. Es una situación para preocuparnos, sí, pero es también para que estemos informados y tomemos, pues, a la medida de nuestro alcance, todas las medidas para, pues, tratar de que esta crisis no sea lo más leve posible.